Día viernes y muchos ya estarán esperando que llegue el próximo bloque para conocer las actividades que nos vas a estar trayendo, Mari, en la agenda cultural. Pero antes, como anticipábamos, vamos a estar charlando con uno de los protagonistas de esta agenda, el actor, director Pablo Woll, con quien ya estamos en comunicación telefónica para conversar sobre Yo Gorila, la obra que dirige y que se presentará mañana. Pablo, querido, buenas tardes, un gusto saludarte. Juan Iguarino y Mariana Antinori, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo les va, Juan y querido, tanto tiempo? Sí, hace un montón que no hablamos, le aclaramos a la audiencia que nos conocemos afuera, digo, de la vida real, de la realidad misma, digamos, y claro, con esto de la pandemia hace muchísimo que no nos hemos visto. Las últimas veces creo que nos cruzamos así, embarbijados y eso. Hola, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andás? Sí, 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 voy a estar en la radio. Bueno. Tal Nos cual, hablamos. tal cual, es cierto. Y hoy pensaba si alguna vez te había entrevistado y creo que no, que es la primera vez que te entrevisto, ¿verdad? No me acuerdo, me parece que no, que creo que hicimos alguna entrevista, pues en el EU3, puede ser en algún momento, ¿no? Yo nunca estuve en el EU3, No, pero... pero no. escribiendo algo de eso. Ah, sí, Pero eso bueno, sí, eso sí. Bueno, sí, eso me parece que yo te he mandado unas respuestas de alguna nota así de esas por escrito. eso sí, eso sí. Pablo, veía la publicación que hiciste sobre Yo Gorila y ahí decía: el viento que soplaba a mis espaldas desde el pasado perdía fuerza. Hoy solo es una brisa que acaricia mis talones. Un simio privado de su libertad se convierte en humano y decide ser artista. Bueno, me picó la atención. ¿De qué va un poquito? Contame un poquito de qué va Yo Gorila. Bueno, Yo Gorila es una adaptación de Informe para una academia, una obra de un cuento de Franz Kafka, que Lucas Conrad, que es quien lo interpreta, creó y generó su nueva versión, como la editó y hizo su propia versión, actualizándola, ayornándola bastante. La verdad que una muy buena edición, Ajá. O su versión, Sí. y que luego también sufrió muchísimas modificaciones en el transcurso del montaje de la obra, donde fuimos descubriendo mundos, cómo se iban abriendo caminos, diálogos de distintos lenguajes que fuimos abordando también, y bueno, y da como resultado una obra performática, donde no solamente hay teatro, también hay trabajo con el cuerpo, mucho trabajo con la música también, música en vivo. Y como bien dice el título, es la historia de un simio que ante la falta cuando es privado de su libertad, decide ve como única salida transformarse en ser humano. Y cuando se transforma en ser humano decide ser artista. Y a partir de ahí se abren un montón de inquietudes y de planteos, ¿no? Con esto primero con esta analogía errónea entre salida y libertad. ¿Entre qué, perdón? Entre la salida, lo que es una salida, y la libertad. Ajá, claro. Que uno puede llegar a tener. Y como muchas veces el ser humano se confunde o nos confundimos cuando encontramos una salida pensando que esa es la libertad, y en realidad es como un premio consuelo, ¿verdad? Claro. Bueno, esto es llevado a varios aspectos, en todos los sentidos. En el transcurso de esta obra performática, como te contaba recién, a través de distintos dispositivos y lenguajes poéticos, si se quieren, o lenguajes escénicos, este personaje va contando todas las desavenencias y toda su experiencia, pero no solamente se queda como en el relato, ¿no? También todo el tiempo hay conductas, comentarios o lo que fuera que también nos empieza a interpelar. No hay forma de quedarse afuera sobre este relato, que pareciera ser que nada tiene que ver con nosotros y que es un mundo de ficción totalmente, y sin embargo no, como todos los mundos de Kafka, ¿no? Es un autor que es de por sí es bastante existencialista y se plantea, creo que no debe haber persona que no conozca la metamorfosis, y a partir de ahí tener una idea de cómo es el mundo de Kafka también, ¿no? Sí, de hecho hay un adjetivo que es kafkiano, que creo que todos lo hemos usado, más allá de si hemos leído o no a Kafka. Claro, y que tiene un sentido muy, muy personal también, ¿no? Y muy potente.
Así es, así es. ¿Cuándo se estrena? ¿Cuándo y dónde lo podemos ver, Pablo? Bueno, la obra se está estrenando mañana, 9 de abril, en el Centro Cultural La Panadería, a las 21 horas, en la Madrid 544. Pero bueno, por suerte y lamentablemente, digo lamentablemente por la gente que no puede ir mañana, están agotadas las localidades ya desde la semana pasada, pero tenemos 2 fechas más, el 16 de abril y el 23 de abril, que son los 2 sábados subsiguientes, en el mismo lugar, a la misma hora, y en la panadería, en la Madrid 544, a las 21 horas, y pueden ya reservar sus entradas al teléfono 291-422-4107. Lo repito por las dudas. El teléfono es 291-422-4107. Yo Gorila es la obra. Perfecto. Y decíamos que vos sos el director, el intérprete es Lucas Conrad, ¿y quién más participa en la obra o quién más gestó esta obra o quién más la produce? La produce Lucas Conrad, hizo la producción general, después la producción ejecutiva, digamos, la hacemos en la cooperativa, que es el grupo Yo Gorila, tanto Lucas Conrad como yo en la dirección, y un pilar fundamental del grupo que es Luis Gentili, que está haciendo la asistencia general de la obra. Sí, lo conozco a Luis, aprovecho para mandarle un fuerte abrazo, que también hace montonazo que no lo veo, también una persona que además de su rol artista, muy comprometida en lo social. Sí, totalmente, y aparte, bueno, tiene algo que en los grupos creo que es fundamental que exista todo el tiempo, que es, él aporta armonía, felicidad, una sonrisa todo el tiempo, que es fundamental eso, el equilibrio, la calma, mucho amor, y eso nos nivela, sobre todo los que somos medio sacados, en mi caso, y yo lo asocio con Aries, mi signo. Pero acá Mariana levanta la mano porque también es de Aries. Ah, muy bien, ahí está, ya somos 2, Mariana, debe estar o próxima o debe haber cumplido años hace poco. Hola, Pablo. Hola, Mariana. Sí, dentro de poco ya cumplo los años, así que, pero bueno. Bueno, se tentó. Vos entendés entonces cómo somos les arianes, ¿no? Sí, bastante. Arrebatados y todo, y sobre todo muy, muy pasionales en esto. De hecho, bueno, es un grupo que somos muy, muy, como decía recién, pasionales por nuestro arte. De hecho, es una de las pocas obras que, más allá de los tiempos, por ejemplo, de los elencos oficiales, como la Comedia Municipal, por ejemplo, que uno ya tiene un término para ensayar y estrenar, y donde se ensaya todos los días 5 horas por día. Bueno, claro. Digo, en un grupo de un espectáculo concertado, que son estos grupos que hacemos independientes, cooperativas para hacer determinados proyectos, es raro que podamos ensayar tantos días y tantas horas. En este caso nosotros estuvimos ensayando desde septiembre hasta finales de diciembre casi, y después desde febrero hasta ahora, 3 veces por semana, unas 2 horas y media, casi 3 horas. Le metimos un muy muy buen laburo, por eso recomiendo digo que vayan todos a ver este trabajo que con tanto esfuerzo se ha logrado, y que la verdad que está pulidísimo. Lucas, tengo que decir que es un intérprete increíble, tiene muchísima porosidad, es una esponja, le encanta laburar, es un trabajador incansable con todo lo que le propuse, pobre, trabajos del cuerpo, con la voz, con esto, con lo otro, bueno, y nunca nada. De hecho se empecina, y si algo no sale o no está como lo estamos buscando, se queda y le mete hasta que lo logra. Entonces hemos podido hacer un trabajo muy muy a conciencia y como muy profundo sobre este material. Ya te digo, Yo Gorila es un cuento, pero que arriba tiene un montón de capas distintas, claro. Y donde uno se pone a indagar un poquitito, y en la obra misma le van a quedar un montón de incertidumbres que van a empezar a caer y a decantar, y en las charlas, que en lo particular es algo que a mí me gusta mucho hacer con las obras. Digo, prefiero que la obra, lo argumental básico, se entienda perfecto,
pero que después siempre quede material en la cabeza dando vueltas como para que el espectador también se lleve, comparta, lo elabore, si quiere, internamente o con un grupo de amigos, que siempre está buenísimo eso, claro. Con la birrita en el medio. Sí, ese es el poder que tiene el arte, ¿no? El poder de lo simbólico, que el espectador reconstruye el significado, pero también puede construir nuevas perspectivas de análisis, de enfoques y nuevos pensamientos, ¿no? Sí, tal cual, porque aparte... Digo, uno tiene determinada perspectiva de acuerdo a la experiencia propia. Uh-huh. Y cuando se junta con un grupo de gente, ahí empiezan también a confluir estas experiencias y decís, mira, desde mi experiencia esto lo puedo ver de determinada manera, una parte de un prisma o de una óptica determinada. Y eso empieza a converger también con la del otro, entonces uno dice, mira qué loco, cuando se combinan estas dos y llegamos a tal conclusión o a tal punto, y decimos, mirá qué bueno esto, cómo se abrió. O se generan debates que pueden empezar desde una puntita y terminar en un... ¿viste? Es como el TEG, ¿viste el juego del TEG? Sí, claro. Que arrancás con una fichita y pasan 6 horas y seguís jugando como con todo. Tal cual, y se puede disparar para cualquier lado. Totalmente, sí. Pablo, perdón, sí. ¿Ibas a decir algo? Te interrumpí. No, digo que también Yo Gorila, más allá del título, que también, digo, hoy en día con la palabra tan potente, gorila, sí. Digo que en tantas acepciones y que sobre todo quienes solemos abordar cuestiones que tienen que ver con lo social y con lo actual, lo político incluso, tiene acepciones determinadas o como características. Sí. Pensaba en la obra que bueno, digo, la primera acepción, ya está con los gorilas, ¿no? Y no es así, en realidad este es un simio. Sí. Pero después, analizando esto de qué pasa con él también, este simio al dedicarse al arte, y después analizar este tema de la libertad o no, o de las salidas o no, puesto de manifiesto en el arte, uh-huh. Como que también esto del gorila se resignifica y empieza a tomar determinadas características de este término como actual, sí. y que son aplicables, pero no con las mismas personas, no con claro. Líneas que tienen que ver con lo partidista o con las decisiones políticas personales, uh-huh. Pero que tienen que ver con cuestiones que, bueno, por supuesto, políticas, todas decisiones políticas en todos lados. Digo, en una obra, mover un brazo es político. Sí, seguro. Aparte, si hablan de la libertad, la política está implícita. Sí, que hoy en día yo lamento bastante que la gente confunda tanto la palabra. Bueno, no es la gente. También tiene que ver un montón de medios, etcétera, uh-huh. Que confunden a la gente con que la política es mala, con que y entonces se empieza a confundir el partidismo con lo político, y ya no se sabe qué es lo político más allá de un grupo de gente que está haciendo tareas, digo, dentro del arco político, pero que, digo, cambiar las acepciones de lo político en sí, de qué significa ser político, claro. o tomar decisiones como es ser político. Político no es solamente lo que hacen los políticos, podríamos decir. No, claro, tal cual. Es al revés. Exactamente. Digo, político es otra cosa, y después están los que se dedican a la política dentro de un partido determinado, cumpliendo una función determinada. Claro, que es una forma muy específica de la política, una de tantas. Exacto, una de tantas. Pablo, ¿sabés que justo te quería preguntar un poco de política, pero más concretamente sobre la situación de política cultural acá en Bahía Blanca, en esta incipiente pospandemia, podemos decir? Y el otro día recordábamos, ¿no?, allá por 2020, que el intendente Héctor Gay se fagocitó un presupuesto de cultura entero. Creo que nos hemos cruzado en alguna actividad también en 2020, estando ustedes reclamando y yo del otro lado de la cámara sacando unas fotos y cubriendo. Sí, tenés razón. Uh-huh. Y te quería preguntar cómo está la situación hoy de quienes son, como vos, trabajadores de la cultura en nuestra ciudad. Bueno, en general la cultura siempre, lamentablemente, esto es una cuestión a nivel nacional,
y a nivel provincial y mucho más a nivel local. Pero lamentablemente siempre está subestimada, siempre tenemos que ir un par de pasos más atrás que cualquier trabajador de cualquier otra rama, lamentablemente. Seguimos luchando por este reconocimiento dentro del área cultural, como cualquier otro trabajo, como un trabajador, una trabajadora más de cualquier rama. A nivel nacional, por suerte, hubo varias líneas que trazaron distintos entes, como no sé, el INT, en su momento el Instituto Nacional de Teatro, sí. Con subsidios y con herramientas que nos ayudaron a poder remontar esta catástrofe que hemos tenido a nivel mundial, y después también a nivel específico cultura, ¿no? Claro. Porque recordemos que durante 2 años prácticamente no pudimos trabajar, fuimos los primeros trabajadores en no poder trabajar y los últimos en reincorporarnos también a este trabajo por nuestra actividad. Pero bueno, como te decía, hubo herramientas, por suerte, a nivel nacional y a nivel provincial, porque a nivel local, bueno, durante toda la época de la pandemia tuvimos un feroz enfrentamiento, lamentablemente, con el área de cultura, desde el intendente hasta, bueno, ya la ya renunciada directora de cultura de ese momento, que fue Morena Rosselló, que lamentablemente nos estaba hundiendo cada día más, y estaba recortando absolutamente todo lo que podía, y no sabíamos qué pasaba con el presupuesto, con lo que nos dijeron que había ido hacia sanidad y hacia toda esa área de sanidad específicamente. Sí, que charlándolo con quien era presidente de la Comisión de Cultura en ese momento en el Consejo Deliberante, Carlos Quiroga, nos dijo que evidentemente no había sido así lo que había manifestado Gay. Justamente porque pedimos explicaciones, pedimos por favor que nos dijeran en qué se habían gastado ese dinero, porque nos decían que eran en insumos, que eran en hospitalización, etcétera. Bueno, nunca nos pudieron dar una respuesta y quedó puesto de manifiesto que esto no había sido así. Como de costumbre y como se venía haciendo, y lamentablemente como tiene esta línea de gestiones que se viene sucediendo en la ciudad, los presupuestos de cultura generalmente son subejecutados, se utiliza una mínima parte de lo que le corresponde a cultura, y el resto directamente, claro, se hacen recortes por donde se puede, y eso se subejecuta y se utiliza o para otros presupuestos o directamente es como, bueno, mirá qué bien que me fue en la caja mía, que yo no gasté plata, bueno. Claro. Pablo, nos quedan unos minutitos, ya estamos cerca del informativo, y recién estaba haciendo memoria mientras te escuchaba y recordaba que vos tuviste una participación en este programa, el Ágora en Radio Nacional, no como entrevistado, sino actuando en este ciclo que hacía... la pandemia. Claro, Kevin Murphy, que hacía allá por 2020, hacía La Mesa de los que Saben, un programa ficticio, ¿no? De un conductor, un colega, podríamos decir, bastante verosímil, que era Paco del Globo. Vos ahí le diste voz al productor agrotóxico Juan Bovino Nada Chévere, ¿te acordás? Tenés razón, claro. Sí, ¿Hay alguna posibilidad de que hablemos un cachito con Juan Bovino Nada Chévere? Ay, mira, vos sabés que no lo tengo invitado justo hoy por acá. Bueno, no hay problema. Pero me recuerdo que hablaba tipo algo, como una cosa medio por así, ahora con las retenciones que nos quieren poner acá en el campo, parece que nos quieren poner cada vez más impuestos nosotros, pobrecitos, que nunca tenemos nada acá en el campo. Ay. No te escucho de arriba de la Hilux. Claro, es que si me tengo acá 4x4, tengo que parrar todo, meter las patas acá, el barro y todo, para eso tengo a los chacos estos que laburan para mí, pero bueno, ya me tengo que ir, así que bueno, nos vemos un ratito, Algo así era, bueno. Algo así de este muchacho. Lo vamos a buscar un fragmento y lo vamos a pasar en algún futuro programa, y me gustaría que en algún momento pudiéramos coordinar para que venga por ahí. Sé que estás complicado con los horarios sí, ahí ya estuvimos medio charlando un poquito con Mariana, con la productora, así que supongo que la semana que viene algo vamos a arreglar. Mira, dos cositas antes de que cortemos, que digo, en cuanto a la situación de cultura, bueno, por suerte
El Consejo de Ramas Artísticas está muy atento todavía, la Asociación de Actores y Actrices, la UNSUR, la Unión de Músicos del Sur, siempre están atentos y por suerte algunas cosas se pudieron ir regulando. Tenemos también, desde el año pasado, José González Casali, el director de Cultura, sí. Se abrió muchísimo más al diálogo, por suerte hay mucho más contacto, lo que no quiere decir que dejemos de estar alertas porque siempre hay peligro de recortes, etcétera. Una felicidad enorme que haya abierto el Teatro Municipal que tantos años estuvo cerrado acá en Bahía Blanca y que este sábado, más allá del estreno de Yo Gorila, pero bueno, estrena la Comedia Municipal allí en el Teatro Municipal, así que les recomiendo a todos que vayan a ver también Los Cómicos del Camino, se llama la obra, y apoyar a la Comedia Municipal en todo su recorrido siempre, que hace un trabajo de fomento artístico impresionante. Yo este año más que el amor por la comedia no me une ninguna otra cosa, pero les recomiendo siempre. Pero es una institución de acá de Bahía Blanca, la Comedia Municipal, sin duda. Sí. Pablo, recordanos cuándo son las, dijiste que mañana están agotadas, ¿cuándo son las nuevas fechas? Rápido, porque ya estamos sobre el informativo. Las próximas fechas son sábado 16 y sábado 23 de abril, los próximos 2 sábados, a las 21 horas en la Madrid 544, y las reservas y compras de entradas lo pueden hacer a través del 291-422-4107 o directamente nos buscan en Instagram como @yogorilaobra o pongan Yo Gorila y lo van a encontrar. Perfecto, bueno. Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo y espero cruzarte pronto y poder darte un abrazo. Ojalá que sí, Juan y querido, muchísimas gracias a vos, a Mariana, a todo al equipo ahí. Y bueno, prontito estaremos charlando. Muchísimas gracias. Será un placer. Te mando un abrazo grande, Pablo. Otro para ustedes. Abrazo. Era Pablo Duol, actor, director, en este caso de la obra Yo Gorila de Lucas Conrad.